La clase es, como ustedes ya comprenderán, solamente dudas, solamente cómo ustedes van, muestren avances. Me han llegado algunos correos, he intentado responderlos a todos. Creo que me faltaron algunos, sí que podría responder en breve. Así que eso, nada más decirles cómo van, con qué dramas se han encontrado. ¿Le han servido las clases? Miguel, Eh, ¿Se escucha? escucho. O sea, mi cubo de largo no mide 30, porque yo lo hice con palos de maqueta, entonces tuve que tomar en cuenta el grosor de los palos y supongo que lo importante era que los cubos interiores midan 10 de largo, ¿no? Oye, Ethan, esto es gráfica, po. No, no es taller, pero aún así puedo responder eso. Y esa respuesta la di también en la clase pasada. Sí, hay gente que utiliza los ejes, ¿no? De esos pilarcitos, de estos palos maqueta en rigor. Entonces, los ejes están a 10. Y sí, el grosor un poco del palo maqueta, digamos, se come un poco de esos 10 centímetros, quedando un espacio un poquito más angosto entre cada uno de esos palitos. La clase pasada dijimos con Cristian, la idea es que respeten eso en base a los ejes, ¿no? Según lo que hemos revisado, incluso que pasa en los planos de las casas. Pero si no lo hicieron así y tienen espacios de 10 y luego tienen el grosor del palo maqueta y luego otros 10, no nos complicamos tanto con ellos. No les vamos a pedir que lo hagan de nuevo. Pero Ya. sí, eso no. Disculpa, se me había ido que esto era gráfico y Se no te sabía. enredaron Sí. no hay problema, no hay problema. Dale, dale. Necesito ver si tienen dudas respecto a los planos. ¿Cómo van? Como recomendación de profe chiquillos, terminen esto luego. Esa es mi recomendación. Taller yo creo que les va a demandar bastante más pega. Eh, Hay una pregunta que me pareció re interesante y que la voy a compartir. A ver, espérenme un poquito. Voy a poner esta cuestión acá, aquí. Bien, voy a compartir la pantalla para que veamos una pregunta que me llegó por correo y quiero como indicárselo a todos. Bien, la pregunta que hacían acá, espérenme un poquito, ahí, era si, en rigor lo que está apareciendo hoy aquí es un ventanal, ¿no? Y como ventanal y a la escala 1:50, según ya observaron en las presentaciones que hice en clase, ¿no? Los ventanales se dibujan con un poquito más de detalle, ¿no? Al igual que las ventanas. Se dibuja, digamos, la hoja de vidrio, ¿cierto? Y se dibujan los marcos como pequeños cuadraditos, ¿cierto? Esos cuadraditos normalmente uno busca que respeten lo más fidedignamente el tamaño, digamos, propio del marco en la realidad. La pregunta que hacen acá es precisamente saber cómo se hace este ventanal, ¿no? Como para que sea entendido como tal. Y acá hay una cuestión que es interesante, ¿no? Porque en rigor lo que nosotros necesitamos es mostrar esta cuestión, ¿cierto? Con una manera gráfica en la cual uno entienda de que esto es un ventanal y no es una ventana, ¿no? Ahora, como fuese ventana, lo importante sería, por ejemplo, en este caso de lo que se ve acá, si es que esto fuese una ventana, que tuviese los marcos, ¿cierto? Y que no fuese solamente dibujado con una línea, una cosa que uno esperaría de un dibujo de una planta en escala 1:100. Recuerden que nosotros estamos dibujando en escala 1:50. Por lo tanto, esa manera de dibujarla, ¿no? Con el marco y la hoja del vidrio, ¿no? Esa es la manera en la cual uno debería poner las ventanas en cada uno de los lugares donde aparezca, ¿no? Este ventanal, ¿no? Lo importante es señalar de que es ventanal. Y sí, uno podría observar esto, ¿no? Y el marco a lo mejor cuenta con un marco abajo, ¿no? Por donde el surco donde pasa, digamos, el ventanal para abrirse y esa línea correspondería. Sin embargo, yo digo que no debería estar esa línea. ¿Por qué? Porque este dibujo como está pareciese ser una ventana, ¿cierto? Una ventana con antepecho y que se puede desplazar hacia el lado, ¿no? Y nosotros necesitamos decir que esto es un ventanal, ante lo cual sería mejor no dibujar esta línea y mantener esta línea, que es básicamente lo que comprenderíamos como el final de esa losa, ¿no? De ese piso.
Esa línea que tendría que ser más delgada, que es la que aparece acá, por supuesto, comprendemos de que las líneas de los muros tienen que verse más gruesas. Pero esta línea da la sensación de que estaríamos hablando de una ventana que está sobre un antepecho. Y la gracia es que se entienda de que no. Por lo tanto, si nosotros eliminamos esa línea, podría entenderse mejor. Esa pregunta me parece interesante, que me llegó al correo, ¿no? Ahí yo a él le había respondido, ¿no? Le dije, no, esa línea que no vaya. Pero me interesaba compartirlo con todos. Y también aprovechando para poder mostrar un poco que las ventanas dibujadas así están más para escala 1:100 y nosotros necesitamos dibujar en escala 1:50. Por lo tanto, habría que dibujarle los marcos, ¿cierto? Y dibujarle esa triple línea, podríamos hablar. Así que es la del marco abajo, y al medio la de la hoja del vidrio. Eso. ¿Dudas de parte de ustedes? Profesor, Escucho. em, si yo, por ejemplo, para dibujar los sillones, los muebles, todo eso, tengo que estarlo midiendo, ¿cierto? Para o cambiarlo a 1,50, ¿cierto? Perdón, ¿los muebles dijiste? Sí. O sea, por ejemplo, Sí, las mesas, todo eso. sí, sí. Las mesas, las superficies, ¿no? Yo las mediría y las tendría, digamos, en mi boceto de levantamiento. En el año pasado hubo gente que dibujaba la superficie, ¿cierto? De la casa y con cada una de las medidas, y los muebles los dibujaban afuera de la casa, ¿no? Como al ladito, como una especie de catálogo. Sí, te recomendaría que midieses cada una de ellas y las dibujase al modo que aparece, digamos, en las presentaciones que hice, que hablaba de los mobiliarios. Eso hablando de la planta técnica. Una vez planta ilustrativa, ahí la cuestión implica mayor como desarrollo gráfico, mostrar incluso, pueden dibujar incluso el mantel que va sobre la mesa, o si es que existe un plato o algún desorden, ¿no? A lo mejor un florero, etcétera, etcétera. Pero sí, sí. El mobiliario, la idea es que lo midan y después puedan desplazarlo y ponerlo donde ustedes quieran. O sea, digamos, respetando, digamos, la ubicación de los lugares, o sea, de los muebles en los lugares, ¿no? Eso sería. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Las ventanas fijas se dibujan igual que las que se pueden abrir o cerrar? ¿O no? En otro eje, en el eje del medio se dibuja normalmente. Si te das cuenta en el ejemplo que puse, ¿no? Aquí está de nuevo. Las ventanas están como una desplazada hacia el eje de afuera del muro y la otra hacia el eje de adentro. Una ventana que no se mueve, ¿no? En rigor se dibujaría centrada en el muro. Eso sería. Los marquitos igual, mano, ¿no? Los cuadraditos Sí, pequeños. sí. En rigor, todas las ventanas cada 1:50 requieren los marquitos. Ya. Profesor, profe, yo tengo una duda. Escucho. Sobre las cotas, Ujú. para que no se me enreden afuera, ¿se pueden poner adentro? Ahí en el chat yo puse una imagen que tenía una duda. Ah, ya, esta cuestión que enviaste por chat, a ver, veámosla. Espérame. Voy a compartir la pantalla para cachar bien la pregunta. Bien. Ahí sí. Tú dices que hay algunas cotas que quieres poner adentro, ¿no? Sí, sería como esa la que están entre medio. Esta, No, la del baño. esta. Esa. Sí, Sí, ¿se podrían poner adentro? sí, yo creo que sí, le haría bien, se vería más ordenado. Acuérdate de esa clase que hablaba de las 5 líneas de cotas, ¿no? La que hablaba primero de eje a eje, después, digamos, la de la fachada exterior, luego la que se ven desde la fachada exterior, lo tenéis dibujado en realidad. Si aparece, digamos, primero la cota total de la fachada, luego aparece la cota de los ejes, ¿no? Si esta es la cota de los ejes, debería cortarse en estos lugares, no en el ladito. No sé si me explico. Espérame, voy a hacer un zoom más cerca. Esa línea diagonal, ¿no? Que es la que marca dónde empieza la cota, debería marcar en el momento donde está el eje, no hacia afuera del eje, sino que adentro. Esa sería como la corrección que le haría.
Después tiene unas cotas que se reflejan de precisamente cuáles son los vanos desde afuera de la casa, y luego tiene unas cotas que hablan de lo que ocurre dentro de la casa. Y después tiene una quinta línea que, como explicaba en la clase, uno puede dejarla afuera o ponerla adentro. Me parece bien que las deje adentro, no le veo problema en ello. Pero sí, un comentario nada que ver con tu pregunta, pero era eso, que midan las cotas, o sea, midan los ejes poniendo, digamos, precisamente la línea en donde empieza el eje, no en donde termina el muro, porque lo que necesitamos informar es la distancia entre los ejes. Eso. ¿Está bien? Se ve que está tomando forma. Bien. Profesor, Dime. em, por ejemplo, si la separación entre una pieza y otra no es de concreto, no se marca, ¿cierto? ¿Cómo signos de concreto y de qué? ¿De tabique? Sí, parece que sí. O sea, uno podría esperar que las casas, muchas casas normalmente tienen un perímetro, ¿no? De una estructura de ladrillo, podríamos decir así, con unas vigas de hormigón, etcétera. Y a veces los muros que están adentro son de tabique. Esos muros son a veces más delgados, ¿no? Normalmente Sí, son sí, más. es que es muy delgado, entonces por eso no sé si se pondrá o no. Sí, se pone que con el ancho que tiene. ¿Serán 10 centímetros los que tiene? ¿5 centímetros? ¿7 centímetros? Se pone Ah, igual, ya, se pone igual. ya. Profesor, ¿se me escucha? Escucho, sí. Todavía no entiendo totalmente cuál es la diferencia entre el dibujo de una ventana que se puede abrir, digamos, de manera horizontal. O sea, ¿me explico bien, cierto? ¿Corredera? Corredera, eso. Y Ujú. el dibujo de un ventanal que se usa como puerta. Entonces no sé cómo diferenciarlo porque he estado dibujándolo mal este tiempo y he tenido esa duda. Sí, la única diferencia que yo veo, porque sí, es cierto, uno puede tener ventanas que son correderas, pero que están a nivel de piso, las que se denominan ventanales, y otras que tienen antepecho, ¿no? O sea, digamos, el murito, el pequeño muro que está bajo la ventana. Para poder diferenciarla en nuestro plano es dibujando o no esta línea. Eso es todo. Porque si no dibujamos esta línea, damos a entender de que esta ventana llega a piso. Si la dibujamos, damos a entender de que en realidad todo lo que está ocurriendo aquí es un antepecho. Esa sería la única diferencia. Ahora, si una es corredera y tal cual la dibuja así como aparece en el ejemplo que está en la imagen, en rigor es lo mismo. Dibujar un ventanal o una ventana corredera, digamos, con antepecho. Insisto, la única diferencia es esta línea. Eso. Ah, entonces como que la línea representa el muro si es que Exacto. está... Ah, ya. Ah, ya, gracias. Exacto. Exacto. ¿Más preguntas, chiquillos? Profe, en el dibujo ilustrativo, en el caso de los segundos pisos, Ujú. ¿se hacen ambos? ¿Del primero y segundo? Sí, sí, ambos. Hay solo un tema que hice con uno de ustedes que me preguntaba, profe, yo vivo en una casa con 3 pisos. Y sí, sí, existen casas en 3 pisos en Chile igual. Y en ese caso les pedía solamente 2 pisos en vez de los 3. Pero quien tiene 2 pisos hay que dibujar los 2 pisos. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cómo se dibujan las mamparas de una puerta? Las mamparas de una puerta. Esas Se como dibujan. ventanitas chicas que van alrededor de la puerta. ¿Ves? Ah, buena pregunta. Se dibujan como ventanas, tal cual. Tal cual. Como unas ventanitas más chicas. Sí, he visto ese caso. A ver, espérame. Pucha, no tengo un plano que mostrar esa cuestión aquí mismo. Espérenme, voy a dibujarla a la rápida. Ya. Voy a compartir la pantalla. Compartir. Sí, buena pregunta. Hay muros, o sea, hay puertas, normalmente son como las puertas como principales, ¿no? Que a veces les ponen unas ventanitas a los costados. Digamos que este es nuestro muro principal, ¿no? Una cuestión así. Ya vamos a copiar este al otro lado.
Y entre medio de estos dos vamos a dibujar nuestra puerta, ¿no? Y nuestra puerta a lo mejor debe tener algo, una cuestión así, por ejemplo. Vamos a dibujar la semicircunferencia para que me quede bien. A ver, L, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a hacerlo acá. Espérenme. Aunque esa es mi puerta. Y mi puerta está, claro, el vano, es decir, el muro termina acá y termina acá. Y mi puerta está al medio, ¿no? Y como está al medio de esto, es porque acá hay una pequeña ventana y acá hay otra pequeña ventana. Se dibuja de la siguiente manera. Se tratan como si fuesen, como le decimos, ventanas común y corriente, ¿no? Solo que serían mucho más pequeñas y serían según el tamaño de lo que corresponde en la realidad, ¿no? Voy a poner este aquí, voy a poner este marco acá, voy a poner este marco aquí y voy a poner este marco acá. Luego dibujo las líneas propias del marco. Bueno, otra aquí y otra acá. Bueno, otra aquí y otra acá. Y otra acá. Esta línea que tengo acá la borro porque la usé solo como referencia. Algo así se dibujaría. Y sí, seguramente esta cuestión debe tener al lado como la superficie del piso, ¿no? Y a lo mejor el piso remata aquí afuera, por ejemplo. Tendría una cuestión mucho más delgada. Algo así se dibujaría. Esto lo vamos a poner igual que esta. Eso. ¿Más preguntas? Profe, en este trabajo no van contemplados los pilares, porque, por ejemplo, yo estaba tomando los planos de mi casa como referencia y, por ejemplo, salen dibujados los pilares y salen sus cutas. Buena pregunta. Sí, es cierto. En este trabajo no estamos considerando los pilares. Es bueno que tenga ese plano, sí, porque lo que estás viendo ahí es un plano que tiene tintes estructurales, ¿no? Es un plano que, como tú dices, a lo mejor te muestra inscritos dentro de los muros esos cuadraditos que te dicen este es el pilar, este es el pilar, este es el pilar. Sí, es cierto. Lo que nosotros estamos haciendo es un corte técnico, pero de arquitectura. Hay otros cortes que son de, más técnicos, no estructurales, los cuales muestran, digamos, cuál es la distancia entre pilar y pilar. Sí, en este caso no se piden los pilares interiores, solo los exteriores. ¿Sí? Lo que están, digamos, a lo mejor hay un pilar en este lugar y el pilar está solo, ese lo dibujamos, pero de ahí a ponernos a averiguar dónde están los pilares y cuántos son los que miden, si es que vivimos en una casa, por ejemplo, de albañilería o de una estructura de madera, no, eso no es necesario en esta ocasión. Gracias. Gracias a ti. Profe, ¿cómo sería una puerta plegable? Preguntan. A ver, una puerta plegable. Lo que he visto cómo funciona esa cuestión, ¿eh? Es que se dibuja un zigzag. Se dibuja, a ver, voy a hacer un ejercicio rápido. Voy a poner esto acá, pongo por aquí. Voy a rotarlo un poquito. Digamos que lo roto 15. ¿Será suficiente? Sí. Lo que he visto que se hace para poder dibujar las puertas que son plegables es que se dibuja una cuestión como zigzag, como esto. Así. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este muro acá, y tenemos este muro acá, y la puerta, no sé, obviamente uno tiene las medidas de esto, ¿no? Del ancho y del largo de cada una de las hojas. Uno las posiciona según lo que ocurre en la realidad. A lo mejor hay algunas que pasan por afuera del eje del muro, otras que se plegan adentro del eje del muro, como en este caso, etc. Pero se dibujan así, como un leve zigzag. Y si tiene tres digamos... se me fue la palabra. 3 láminas son 3 láminas. Si tiene 4 láminas. Si tiene 2, etc. Pero sí, se dibuja algo así. Y también he visto que hay planos donde se les dibuja incluso una flechita. No sé, aquí ya como juicio de valor.
que se abre en ese sentido. Algo así lo he visto. Buena pregunta. Más preguntas. Profe. Yo tengo otra, Dime. pero creo que alguien había hablado antes. A ver. Una pregunta, ¿no? Pregunta. Ya. Sí, lo que pasa es que en mi casa hay una viga en el cielo del primer piso que atraviesa toda la casa, pero también es parte de un muro. No sé si se me entiende. ¿Cómo dibujo eso con una valorización de línea más delgada o más... ¿Es una viga que pasa por arriba de uno? claro, sí. Esa viga, a ver, claro, en mi ejemplo yo podría decir que pasó por aquí, ¿no? Una cosa así. Ya, sí. Pero yo no la pondría, porque estamos ¿No? dibujando lo que ocurre desde el metro hacia abajo. Ya. En un plano estructural, seguramente, como decía el ejemplo de la Ángela, parece era la que había dicho, que existen planos donde se dibujan los pilares dentro de los muros y ese tipo de cosas. Ahí quizás se dibujaba esto y se dibujaba con línea punteada, porque está pasando por arriba, ¿no? Pero en este Mm, caso, en este ejercicio, en realidad con que dibuje los recintos y dibujen una buena valorización de línea y sepan dibujar como una ventana, una puerta, un vano, etcétera, una puerta corredera en este caso, una escalera, yo creo que estaría bien. Sí, no, esas vigas que van por arriba no las prescindiría por ahora. ya, vale. Oh, se me cayó el café. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Alguien había hablado por ahí? Yo, profe, es que todavía tengo la duda en la parte de la escalera cuando termina en el corte en el medio. ¿Cómo sería? ¿Termina en el corte al O medio? sea, en el medio, el corte en medio, justo medio de la división del segundo piso y el primer piso. ¿Estamos hablando en una planta? De las dos, o sea, no sé cómo se puede decir. Voy a dibujar aquí rápido una escalera, visto desde la planta, porque eso está en una clase que hice, sí. Están todos los dibujos de cómo dibujar una escalera. Ya tengo 9 escalones, tengo 12, tengo 15, ya digamos que son 14 escalones. Lo que se hace normalmente en una planta para dibujar una escalera es, primeramente, marcar hacia dónde sube. Yo voy a decir que sube hasta allá y lo que ustedes van a dibujarle ahí es una flechita. Luego se dibuja un circulito, ¿no? Pero ese circulito está muy chico y con una valorización de línea más pequeña, ¿no? Esta también, de hecho, la podríamos... Ah, bueno, es que ahí más chica la flecha. Pero bueno, se entiende. Luego, en la planta, lo que yo me preocuparía sería de enumerarla, ¿cierto? Pondría ordenadito, ¿cierto? 1, pondría 2, pondría 3, etcétera, 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 etcétera. Y se entiende, hasta llegar a la última. Luego, cuando estamos en el primer piso, y agarro la mitad, ¿cierto? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 escalones aparecen dibujados como enteros, ¿cierto? Con las líneas, y los otros 7 se dibujan con línea punteada. Eso significa dibujarlo más o menos así. Esta lo voy a borrar, esperemos un poquito. ¿En qué caso se dibuja así? Cuando estás mirándolo desde el primer piso. Porque acuérdense, nosotros en la planta estamos dibujando virtualmente lo que ocurre en un metro hacia abajo. Y estos escalones que aparecen aquí están arriba de ese metro. Por lo tanto, por eso se dibujan proyectados con línea punteada. Distinto es si nosotros estuviésemos dibujando esa misma escalera, pero vista desde el segundo piso. En ese caso, todas las líneas las vemos porque está todo bajo esa línea donde nosotros hacemos el corte virtual. El ejemplo que yo mostraba también existe una línea diagonal que alcanza, digamos, a mostrar precisamente que la escalera sigue para allá, se entiende, pero aquí está proyectada, y también la línea, a veces, claro, la línea punteada de la flecha también aparece como línea punteada hacia arriba. Entonces, esta escalera tiene 14, si no me equivoco, escalones que estoy haciendo, y desde el primer piso lo que se hace es dibujar la mitad con una valorización delgada, etcétera, más delgada que los muros, y la otra mitad con línea punteada. Profesor, ¿el corte siempre tiene que ser en el octavo peldaño?
siempre tiene que ser en la mitad, dependiendo de la cantidad de escalones que tenga. Ah, Porque ya. pueden haber escaleras más largas, otras más cortas, pero normalmente se hace en la mitad. Si estamos hablando de una escalera corta, ¿no? Que son 4 escalones, porque puede ser, ¿no? A lo mejor tienen un desnivel de esos, ¿no? Y ese desnivel hace de que, digamos, cada uno de esos escalones está debajo de esa línea virtual en la cual nosotros estamos mirando abajo de toda esa línea, no se dibujaría punteada, ¿no? Se dibujaría solamente la escalera entera, tal cual. En un caso específico, ¿no? Tengo una escalera de 4 escalones, ya se dibuja entera, ¿no? Eso. Profe, pero yo me refiero, por ejemplo, ¿no ve que en el segundo piso las ampliaciones, siempre hay ampliaciones? En mi caso, entonces Ajá. la escalera se dio vuelta, entonces queda al medio. ¿Cómo la dibujo al medio? ¿Al medio de Desde qué? de las 4 habitaciones, queda al medio. O sea, termina al medio. ¿Tenía algo para mostrarme eso? Porque no puedo imaginarlo. No, voy a intentar hacerlo. Profe, los descansos, ¿cómo se le dibuja esa línea que yo vi que se le dibuja a los descansos de las escaleras? Que son como una diagonal, como lo mismo que hizo en el peldaño 7. Bueno, dependerá de cómo son los descansos. O sea, en rigor, si ustedes tienen una escalera que va y viene, ¿no? Así como una C. Y digamos, y aquí hay un escalón. La estoy dibujando rápido aquí. Voy a ponerlo un poquito más acá. Es que si ustedes tienen escalones, ¿no? Porque ya suponemos de que la escalera se extiende para el lado, ¿ya? Pero no lo dibujas entera. Bueno, en realidad ya lo dibujamos entera, como para allá. Un descanso en rigor sería una superficie, un escalón que es mucho más grande que un escalón normal, ¿no? Eso es como lo lógico, un lugar donde básicamente uno puede parar. En estos otros casos, ¿no? Que aparecen, digamos, estas cuestiones que son así, es porque la escalera tiene escalones diagonales, ¿no? Y este en rigor es un escalón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En rigor esta es una escalera que tiene 12 escalones y no tiene ningún descanso, puesto de que estas cuestiones no cuentan como descanso, sino que cuentan como si fuesen escalones. Más aún si nosotros tenemos más escalones entre medio, ¿no? Por ejemplo, usando las directrices, pero estoy mirándolo como un poco al ojo, ¿no? Sería lo mismo que esto, ¿no? Solo que existen mucho más escalones entre medio. Y en rigor, toda esta superficie no es un descanso. Distinto es si esto estuviese como, vacío, ¿no? Con nada más que, digamos eso. En rigor, esto sí sería un descanso. Entonces, ¿era esas diagonales las que te referías? Sí, entonces esos se dibujan solo cuando no hay descanso, por decirlo así, es como cuando son con forma de C, ¿o no? Claro, claro. Es que esas líneas, insisto, aparecen cuando los escalones son así de diagonales. Tienen que dibujar lo que existe, si eso es. Es que mi escalera tiene forma de C, Ujú. pero los descansos son cuadrados perfectos, es decir, no tienen como varios escalones, así que van doblando. Tiene una cuestión así. Sí, exactamente eso. Ya. Sí, en rigor esto sería el término medio, ¿no? Esto sería en rigor dos descansos. Y no tendría ninguna diagonal en rigor. Porque esto es una superficie entera. Y esto también es una superficie entera. ¿Mm? ¿Y eso? Sí, las diagonales así aparecen cuando los escalones son así de diagonales. Y uno los nota al tiro cuando los ve. Mirando eso desde arriba, claro, cada uno de esos escalones tiene como esa línea en diagonal. Pero si tu caso tiene, digamos, como dos descansos, uno como un poquito más arriba del otro, ¿no? Como a una contrahuella similar a la otra, sí, en realidad son dos descansos. Eso. Alguien había escrito por el chat. Esperemos un poco. Estoy entrando. Profe, si las ventanas están a ras por el lado interno del muro, ¿se dibujan igual en el plano? Sí. Sí. Lo que importa es que si la ventana está a ras, ¿no? Que si la ventana toca la superficie, no se le dibuja ningún marco ni ninguna línea
que dé a entender de que hay un antepecho ahí. Eso. Más preguntas. Profesor, Escucho. si yo tengo una estufa a leña en el primer piso y el tubo pasa por el segundo piso, ahí solo se dibuja un círculo simplemente nomás, hacia el segundo piso. Exactamente, solo un círculo. Ahí, gracias. Buena pregunta. Más preguntas. Pero eso sería en el segundo piso. Exactamente. Y en el primer piso se dibujaría la estufa. Exactamente. Ah, ya. Sí. Más preguntas, chiquillos. Aprovechen. Pero ¿y en el caso de que la estufa pasara en el espacio como del entretecho, se dibuja o no? Si el tubo pasa por un lado en el entretecho, yo no lo dibujaría. Ya. Nos interesa solamente lo que ocurre dentro de los espacios habitables en este ejercicio. Buena pregunta también. Más preguntas. No sé, las barandas de la escalera solo serían rectángulos en este caso. Sí, en realidad sí. Sí. Como aparecen en el dibujo que muestra en la clase. Gracias. ¿Más preguntas? Yo como que no caché Profe, muy bien. Dale no, dale no. es que, o sea, es como una pregunta súper corta. Ujú. Los cuadros, no sé, pues si una pared tiene muchos cuadros de fotos, ¿se colocan los cuadros o no? En la planta técnica, no. Y en la planta ilustrativa, sí. Ah, ya, eso sería, gracias. Gracias a ti. ¿Quién más está hablando ahí, en el fondo? Yo tenía una pregunta sobre los niveles de piso. Porque Ujú, sabe que en la entrada de mi casa tengo como unos tipos escalones así, pero como 3 escalones en la entrada, pero son ujú. de un buen tamaño, o sea, y no sé cómo especificar cuál era el nivel de piso y cómo era que se hacía eso. El nivel de piso existe el natural, ¿no? El de Sí, terreno, ¿no? Ese sería el 00. Vendría a ser antes del primer escalón del que tú tienes, ¿cierto? Luego tú dices que hay varios escalones hasta llegar a la superficie de tu casa, ¿cierto? sí. Tienes que conocer la diferencia que hay entre lo que está antes del primer escalón y la superficie. Y eso va a ser la medida. Una es 0,0 y la otra será, no sé, más 0,5, a lo mejor tenéis de diferencia medio metro entre lo que ocurre en la tierra y lo que ocurre en la casa. Eso. Ah, vale. Sí, eso. ¿Más preguntas? Profe, ¿en la planta ilustrativa las escaleras se dibujan completas o se dibujan de la mitad con línea? Buena pregunta. Yo la dibujaría dependiendo de lo que ocurra debajo de esa escalera. Si abajo de esa escalera tenía un lugar donde guardan cosas, pondría lo que estáis guardando. Si no pasa nada debajo de esa escalera o se considera como superficie habitable, la dibujaría con líneas punteadas. Por ejemplo, si abajo hay un mueble con una tele, ahí tendría que hacerla como punteada. Sí, punteada y pondría precisamente bien esa tele y bien ese mueble. Y en el caso de las ventanas, ¿cómo se harían? Igual, igual. Con el marco y todo eso. Sí. Yo lo que pondría de diferente en la planta ilustrativa que en la planta técnica, referido a las ventanas, es la existencia de cortinas. Ah,
En la técnica solamente Y, y en la ilustrativa sí pondría las cortinas, abiertas o cerradas dependerán de ustedes. y si tengo un sillón y no se usa mucho, o sea, no se usa. Pero ocupa volumen, Sí, entonces sí. ay. ¿Más preguntas? Profe, ¿y cuando hay algo debajo de las escaleras? Sí, la misma pregunta que hacían antes. En la planta técnica sale fácil, ¿no? Porque uno tiene que dibujar siempre en el primer piso las líneas punteadas, de lo que mostraba acá en la pantalla. Si llevamos esto a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a llevarme esta escalera para acá. Y ustedes debajo tienen, por ejemplo, lo que explica el compañero. Tienen un mueble que arriba hay una tele a lo mejor. Y esa tele está acá. Se dibujaría tal cual lo estoy dibujando, con una valorización de línea apropiada, etcétera, seguramente. Estas líneas tendría que ponerlas un poco más delgadas, a lo mejor, para poder mostrar de que precisamente hay un traslado de información ahí, ¿cierto? En el corte, o sea, en la planta técnica, ¿saben qué es lo que yo haría? Yo dibujaría estos escalones así y dibujaría esto de la siguiente manera. Pero este en el ilustrativo. Ujú. Espérame, borro una línea. Ahora sí, lo pondría ahí. Ahí. Solamente el perímetro de la escalera para arriba. ¿Para qué? Para que en el corte ilustrativo pueda jugar a mostrar de mucho mejor manera lo que ocurre con este mueble. A lo mejor a lo mejor de esta tele, a lo mejor al lado tienen una consola, qué sé yo. A lo mejor tienen cables, a lo mejor hay que dibujar los cables, a lo mejor los dibujan así. Y no sé, pues, el dibujo ilustrativo ilustra realmente lo que ocurre, la vida que ocurre en el lugar, ¿cierto? En sus casas. Entonces, por eso jugaría a darle más detalle. En ese aspecto, yo le sugeriría que en la planta ilustrativa, la escalera, y si ocurre algo debajo de la escalera, lo dibujen como con una línea punteada solamente el perímetro. En el técnico, sí o sí tiene que aparecer así, como aparece acá. Pero bueno, eso es lo que explico ahora. Eso. Gracias. Ese tío. Más preguntas. Profe, cuando hay que cortar como la casa por la mitad, si hay dos camas en una habitación, ¿cómo se dibujaría? ¿Cómo, perdón? Porque si hay dos camas en una habitación, ¿cómo se dibujaría? Porque supuestamente no se vería la otra cama atrás, por cierto. Se dibujaría solamente la que se ve de frente. Por Ah, ejemplo, tú tenías un corte, ya esta es tu habitación, etcétera, etcétera. Ya digamos que es una cuestión así. Ya, ese es tu corte. Y aquí, digamos, está el muro, qué sé yo, porque aquí está la puerta, entonces... y aquí, digamos, hay una ventana, bastante estándar, así. Y uno, sí, aquí si nosotros mirásemos esto en planta, ¿no? Podríamos decir de que mi puerta está en este lugar, mi ventana está en este lugar, acá tengo una cama y acá tengo otra cama, ¿cierto? Dependiendo de dónde yo pase el corte, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en este sector, o puede ser en este sector, o puede ser en este sector. Es lo que se ve. En el caso de que ustedes pasan con el corte sobre una cama, en ningún momento estamos pidiéndole que nos dibujen la cama por dentro, ¿no? Como con los resortes y toda la cuestión. No se dibuja la cama en el lugar que está, ¿no? Digamos que sería, por ejemplo, esto. A lo mejor tiene un colchoncito abajo y a lo mejor tiene la rueda, a lo mejor como de las camas como más relativamente nuevas. Y digamos una cosa así y una cosa así. Por ejemplo, estoy dibujándolo a la rabia. Y en ese caso sí, sería una cuestión así. En rigor, cualquiera de los tres cortes que dije, aquí, ¿cierto? Aquí o aquí o aquí, lo voy a poner en otra línea, otro color para que se entienda. En líneas dije. Ay, sí, ay. Cualquiera de esos tres cortes, en rigor, observarían la cama de esa manera, con esa forma. Y la cama que está detrás, por supuesto que no se vería. Se dibujaría quizás la almohada, a lo mejor un poquito, una cuestión así, qué sé yo. Si es que tiene un catre, digamos, un respaldo, se pondrá, etcétera, etcétera. Pero eso más o menos, eso. gracias, profe. Dale. Viendo el chat. La Javiera. Profe, si tengo una cama alta con escritorio abajo, ¿se dibuja el escritorio en la planta? No.
en la planta se dibujaría solo lo que está la cama arriba. Solo lo que está la cama arriba. Y en el corte, si aparece, ahí uno explica de que esa cama abajo tiene un escritorio. Sí, es una buena pregunta porque precisamente uno dibuja, digamos, lo que está hacia abajo. Pero este es un caso súper específico. Abajo hay un escritorio, pero arriba hay una cama. Y la cama tiene tal importancia que yo recomendaría de que la dibujara. Eso. Más preguntas. Yo tengo otra. Dime. ¿Qué tanto hay que dibujar en el plano técnico? Onda, por ejemplo, ¿es necesario hacer todos los sillones o todos los muebles? Por ejemplo, los muebles de cocina, ¿o eso solamente es necesario en el plano ilustrativo? No, mira, ¿sabes qué? Yo creo que los muebles importantes serían los que se dibujan. Por ejemplo, si vemos aquí mismo, Pero los muebles importantes son los grandes o los que se usan. los grandes, los que ocupan volumen. Esa es como la tónica en este caso. Los que ocupan un volumen importante. Quizás yo no dibujaría una estufita chica que está en el piso, ¿no? Pero sí dibujaría, por ejemplo, una despensa, o un comedor, o una cómoda, o un escritorio, o una cama, o una silla, o un comedor, un sillón, un sofá, una mesa de centro, ese tipo de cosas. Pero las cuestiones que son más chicas, no. Y en la planta ilustrativa, ahí sí yo pondría todo. Lo más posible. Ah, ya, vale. Oh, dejé de compartir porque desconecté el HDMI. Bien, más preguntas, chiquillos, aprovechen. Profe, ¿se ve la imagen que envié? O sea, ya no. Con un taldo en la escalera. ¿Enviaste una imagen? Algo así, creo que esa misma se le llegó. No. ¿A dónde? ¿El correo? No, al chat. No se envió. Ya se lo mando al correo. Bueno. Profe, ¿el Yes. plano ilustrativo tiene que ir a color o blanco y negro? Yo le recomiendo en blanco y negro. Blanco y negro. No le veo necesidad del color todavía. Blanco y negro. Como los ejemplos que mostré en clase. Gracias. Profesor, este es un caso hipotético, que no es mi caso, pero quería sacarme la duda de todas formas. ¿Qué sería en el caso de un camarote? Se dibuja la cama de arriba nomás. En un corte aparecen las dos camas, ¿cierto? Pero en una planta se dibujaría lo que está arriba nomás, solamente la cama superior. Ah, vale. Gracias. Profe, en el caso de tener un comedor, pero este no tiene sillas como la dibujo, sin las sillas. Si hay que dibujar lo que está, lo que hay. Se dibujaría la mesa. Ya, profe, ahí se lo mandé. Ah, ya, vale, voy a ver. Pero la duda es que si se dibuja algo así o no. Ahí estoy viéndolo. ¿Lo ves? Sí. ¿Ya qué? ¿Cuál Eso era me la refiero. pregunta? Es que la escalera se termina así, al medio. Se dibujaría así porque no se ve más para abajo, pues, o sea, si lo ves Exactamente. desde Sí, arriba. tal cual lo tenía ahí. Ah, ya. Eso era. Dale. Sí, lo que pasa en este caso es que entre la habitación 3 y la habitación 1 hay una superficie que tapa, ¿cierto? Donde empieza la escalera. Y uno dibuja solamente lo que se alcanza a ver. El resto pasa debajo de ese piso. Entonces sí. Ahora,
lo importante sería en esa escalera ponerle los números, ¿cierto? Y los números serían los mismos que están en la primera planta. Entonces nosotros veríamos desde el escalón a lo mejor, no sé, tirándole el número, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13. O sea, no se verían los 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino que se verían los finales. Eso sería más o menos la idea. Y con eso uno entendería de que esa escalera, en rigor, no es así de corta, sino que el resto está debajo de la superficie que aparece precisamente en este rectángulo. Bueno, más preguntas, chiquillos, más preguntas. Las cotas no se pueden sumar, ¿cierto? Tiene que ser una a cada lado. Una en cada Porque lado. es que yo había tomado en referencia los planos de la casa y yo no me daba los metros, no entendía bien. Y resulta que estaban sumados los lados. Ay, me pillaste, no te entiendo la pregunta. ¿Cómo Eh, suma las cuotas? sí, yo eso lo encontré muy raro porque, por ejemplo, no sé, por un lado medía 12 y yo no entendía por qué era 12 porque me daba 6 a un lado y resulta que era a ambos lados que daba 12. Lo pusieron todo como en una. Qué raro. Sí, o Y sea, eso uno yo, podría entender de que la sumatoria de las cotas, a veces en la realidad como que hay una diferencia milimétrica o centimétrica, ¿no? Entre una realidad y otra. También podría uno entender de que uno dice, ya, este lado de mi casa mide 12 metros, por ejemplo, puedo poner una cuestión, pero acá mide 11,5. Y uno dice, ¿cómo? Si esta cuestión es recta. Y a lo mejor está mal construida. También pueden darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? mm, sí, po, Y... porque No, si dale. yo lo medí y me daba 6 po. Sí, Pero yo no sé, pues sacándola así como eh, por, por adivinar, más que nada, eh, me daba como 12 a ambos lados. claro, claro. No, sí se entiende, se entiende. Uno esperaría de que la cuestión se mide 2 acá, la otra al lado mide 12 y a veces hay diferencia. Esa diferencia puede ser por cuestiones de problema de construcción o porque el terreno incluso está más inclinado o tiene una pendiente distinta, ¿no? No es absolutamente paralelo. Esas cosas también pasan. En ese caso yo respetaría lo más posible las medidas que tú tienes. En ese caso tú dirías ya esta cara mide 12 y esta mide 6, ¿no? Y no habría en uno de esos muros ortogonalidad, no serían 90 grados, sino que serían unos muros un poco más inclinados, para precisamente dar esa diferencia entre lo que ocurre entre una cara y una cota y otra cara y la otra cota. Eso pasa. Ah, Pasa. ya, gracias. Gracias. Sí, eso es más común de lo que parece. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bien. Bien. Quedamos ahí entonces. Subir esta clase. Cualquier duda, mándenme correos si les van apareciendo mientras van desarrollando este trabajo. Eh, la clase del jueves en rigor va a ser lo mismo. Más dudas, muestren avance, manden precisamente esos dibujos, las fotos, cuál es el caso específico. Muchos casos específicos van a aparecer y es lo normal, ¿no? Como decían, esa diferencia entre, tengo varios escalones entre la superficie del terreno, ¿no? El nivel de terreno y dónde está mi casa, es un caso específico. Otro, el que está a la escalera y hay algo que le tapa arriba, ¿no? Y en el segundo piso no se ve, eso también es un caso específico. Tengo muebles debajo de mi escalera, tengo una chimenea y que el tubo pasa por el segundo piso, un ventanal, un bow window. Lo normal es que existan muchos casos, ¿no? Lo importante es que nosotros busquemos respetar los códigos, ¿no? Y en las clases, insisto, las clases que yo les pasé, ahí están todos los códigos. Y ahí uno va armando la cuestión. Así que eso, cualquier pregunta, no duden en hacerla, yo lo voy a responder apenas a la brevedad, apenas pueda. Eso por hoy. El resto de la clase, por supuesto, que pueden tomarla para seguir trabajando en esto. Vayan concluyendo esta cuestión rápido, chiquillos, y rápido. El dibujo técnico es un dibujo súper
De técnico, no, me refiero a un dibujo súper ejecutivo, ¿no? Uno resuelve rápido las cuestiones porque uno ya conoce los códigos. Distinto es lo que ocurre, por ejemplo, en taller o lo que ocurre incluso en nuestro dibujo, en nuestra planta ilustrativa, que se demanda otro tipo de cosas. Entonces, si ustedes resuelven lo técnico rápido, ¿no? Súper ejecutivo, después pueden entrar a ver estas otras cosas que requieren un poquito más allá de reflexión. Este curso tiene un poco de eso, ¿no? De buscar representar, pero hay representaciones que son mucho más ejecutivas, ¿no? Mucho más de resolver rápido y hay otras que demandan un nivel de reflexión mayor. Así que esa sería como mi sugerencia. Concluyen esto luego. Por lo mismo es que los dejo hasta aquí. Váyanse a trabajar, chiquillos. Cualquier duda me la hacen. No tengo más comentarios por mi parte. Nos vemos en la tarde